Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro, con un cartel corporativo CEAPAT Imserso en el centro y una planta alta a la izquierda. Desde el punto de vista del espectador, tenemos de izquierda a derecha las butacas, ocupadas por Santiago, el moderador, hombre de pelo castaño, corto, con gafas, barba canosa recortada, camisa de rayas azules, chaqueta azul oscura y corbata rosa y gris. Sigue Sara, mujer de pelo castaño, ondulado, media melena, con blusa estampada, chaqueta azul oscuro. Carmen, pelo corto, blanco liso, con gafas, jersey, cuello alto, negro. José Ángel, hombre de pelo castaño, liso, corto, con gafas, barba arreglada recortada, camisa blanca, chaqueta negra. Rosa, mujer de pelo castaño, largo y rizado, con vestido negro con lunares blancos y chaqueta negra. Delante de todas las personas hay una mesa redonda, baja, de cristal con una planta. Para los espectadores en línea, en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado. En la esquina inferior izquierda tienen una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Gracias, Raquel. Buenos días a todas y todos. Estamos hoy aquí para compartir la cuarta jornada de la Semana de Encuentros CEAPAT 2023, dedicada en el día de hoy a la accesibilidad frente a la soledad no deseada. Concretamente, esta mesa se llama Acciones frente a la soledad no deseada y me acompañan Sara Ulla, coordinadora de estudios y soporte técnico del Imserso, a su lado Carmen Cárdenas, de Cruz Roja, continúa José Ángel Palacios, coordinador de comunicación de la Fundación Grandes Amigos, y por último Rosa Regatos, arquitecta técnica del CEAPAT. Bueno, vamos a tener una dinámica similar a la que hemos desarrollado en los días previos, donde mantendremos una conversación con algunas preguntas que guíen los distintos temas que hemos considerado de mayor relevancia. Los espectadores, tanto los que están en presencial como en línea, podrán realizar preguntas a través del formulario que hay en la página del CEAPAT. Aquí en la sala disponemos de un código QR para acceder al formulario. Y estas preguntas serán respondidas posteriormente y publicadas en el blog del CEAPAT. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, cuéntanos un poco, Sara, vamos a abrir con el concepto de qué es la soledad no deseada, qué entendemos por la soledad no deseada. Y a continuación, pues cuéntanos un poquito qué papel tiene el Imserso en una realidad como esta, donde los contextos cercanos y las políticas locales y de servicios sociales tienen un peso fundamental. Gracias, sí. Buenos días a todas y todos y gracias por la invitación y esta oportunidad para debatir en este formato tan agradable, ¿no? Pues empezando hay varias preguntas, empezando por la del concepto y por no hacer una cosa así como conceptual un poco pesada. Yo creo que el punto fundamental es un desequilibrio, un desajuste entre los contactos sociales que queremos, que necesitamos, y los que tenemos, los que realmente desarrollamos en nuestra vida, y no únicamente desde el punto de vista cuantitativo, cuánta gente vemos, sino eminentemente desde el punto de vista de la significación que tienen para nosotros o el valor que otorgamos, ¿no? Hay personas que podemos tener muchísimos contactos a lo largo del día, qué sé yo, pues personas como un comercial o una persona, una enfermera o alguien que se dedica al ámbito sociosanitario, que está con personas todo el día, y luego tener una soledad tremenda porque no tiene a nadie significativo con quien realmente compartir su vida, ¿no? Entonces, sí.
te quería interrumpir, pero Dale, dale. luego, porque no sé si vas a comenzar la siguiente pregunta. Antes de eso, que se me ha pasado, cuéntanos un poquito desde dónde tú estás, qué haces y qué tiene que ver con este tema. Sí, engancho ya con la pregunta del IMSERSO. Yo soy coordinadora de estudios y apoyo técnico, como has dicho. Es una unidad dentro del IMSERSO, por decirlo un poco rápido, como de apoyo y coordinación a la generación y gestión de conocimiento. Entonces, tenemos formación, estamos implicados en proyectos de investigación, estudios incorporados como, por ejemplo, con Cruz Roja en algún proyecto que se hace en alguno de los centros. Y también implicados en cuestiones de planificación estratégica. Y aquí vinculo con la segunda parte de la pregunta, que es por qué el IMSERSO está en esto. Entonces, no solamente porque es obviamente una preocupación política, política, social, de organizaciones, etcétera, es una preocupación y que en su momento se puso en la agenda política y, por tanto, dentro del Ministerio de Derechos Sociales y nos tocó dentro del IMSERSO desarrollar lo que es el marco estratégico frente a la soledad no deseada, que por cuestiones de la convocatoria de elecciones, etcétera, pues no se ha podido aprobar, porque no se puede aprobar en esta situación, pero bueno, que sí hay un borrador, está elaborado, lo compartimos de hecho con el Ministerio de Reto Demográfico, o sea, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque la cuestión de la ruralidad es absolutamente esencial, ¿no? La distribución territorial. Obviamente lo compartimos también con Sanidad, porque la continuidad y la integración de lo que ocurre en atención fundamentalmente primaria y servicios sociosanitarios también era esencial. Entonces, yo creo que a partir de ese marco estratégico en el que queremos que... No sé, está fallando. Vale. A partir de ese marco estratégico en el que pueden alinearse, que no define líneas ni actividades específicas, sino como ejes de acción, nosotros hemos elaborado un plan que sí es para el IMSERSO, en el que establecemos ejes, actividades específicas, proyectos específicos, estudios específicos. Entonces, ¿cuál es el papel del IMSERSO en todo esto? Bueno, pues yo entiendo que fundamentalmente intentar coordinar. En muchas ocasiones nos han dicho, desde asociaciones o entidades locales o comunidades, se demanda este marco como para ayudar a alinear actividades, como para tener una arquitectura común, que obviamente no es vinculante, no va a ser vinculante porque los servicios sociales y la actividad está muy en lo local, la importancia de lo local, la importancia de las comunidades, de conocer la gente con la que te relacionas y qué centro, seguro que mis compañeros de mesa van a explicar mucho más eso, ¿no? Dónde conviene hacer un centro muy específico por el tipo de personas que hay, por la distancia que hay, eso lo hacen seguro mucho mejor otros, pero yo creo que el IMSERSO puede poner, o el Ministerio, de hecho, es el Ministerio el que lo hace, quien tiene la responsabilidad, poner ese paraguas en el que todas las entidades puedan verse reflejadas. Yo creo que parece que esa es un poco la intención, ¿no? Aparte de aportar investigación, estudios, agregar información. Yo creo que tener esa visión conjunta puede ser interesante tanto para la planificación como para la evaluación. Lo dejo ahí, que si no, ocupo mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias. Carmen, bienvenida. Cuéntanos tú un poquito pues, qué es lo que haces en Cruz Roja y en relación con el tema que nos une hoy. Buenos días, gracias. Muchas gracias de verdad por habernos invitado a Cruz Roja a estar aquí. Yo ahora mismo estoy coordinando un proyecto en Cruz Roja que se llama Proyecto Crece. Es un proyecto que se financia en el marco del Plan Nacional de Recuperación a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es un proyecto experimental de innovación. Lo voy a resumir de una manera porque es bastante complejo, pero un poco el objetivo, la última finalidad del proyecto es el abordaje de la soledad no deseada en 5 grupos de población. Siempre hablamos de personas en dificultad social, personas mayores, mujeres que han sido o están en riesgo de ser víctimas de violencia de género, jóvenes extutelados, personas con alguna dificultad en relación a su salud mental y personas sin acceso a la vivienda. Es un proyecto justamente en conexión con lo que estabais comentando de la importancia de lo local, de la importancia del entorno local y de la proximidad, que tiene, por un lado, 2 grandes líneas de trabajo, más allá de la intervención directa que hacemos con las personas.
Una es trabajar desde el enfoque comunitario, o sea, de lo que pretende el proyecto no es que sea Cruz Roja quien tenga todas las respuestas a todas las necesidades de las personas, sino que se generen una visión conjunta de la soledad no deseada y se generen acciones, pues tanto con los agentes más formales de un pequeño municipio o de un municipio, servicios sociales o la comunidad educativa, pero también con agentes informales, con las asociaciones de vecinos, para ir generando redes, vínculos de calidad, ¿no? Un poco en la relación en lo que decía antes Sara, no es tanto cuánto, sino de qué manera, ¿no? Tengo yo relación con las personas de mi entorno. Tenemos esa gran línea de trabajo y luego tenemos también el desarrollo de respuestas tecnológicas específicas en relación con la soledad no deseada que estamos desarrollando para poder integrarlas en la intervención que hacemos con las personas más directamente, ¿vale? Y en el marco de ese proyecto, pues a través de un protocolo que firmaron las dos entidades, IMSERSO y Cruz Roja, estamos desarrollando una experiencia específica en un centro de referencia en León, sobre la que luego me imagino que tendremos ocasión de profundizar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues José Ángel, bienvenido también, y cuéntanos un poco, bueno, pues cuál es tu papel en Grandes Amigos y qué hacéis desde ahí en relación con la soledad no deseada. Bueno, muchas gracias a CIAPAT por la invitación. Y bueno, en la Fundación Grandes Amigos lo que somos es una ONG ya con más de 20 años de trayectoria a nivel estatal, y lo que hacemos sobre todo es intentar evitar, luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores a través del voluntariado, de acompañamiento afectivo, generando vínculos, lazos de amistad entre esa persona mayor y esa persona voluntaria, que también puede ser mayor o de cualquier edad. Y también a través de, bueno, pues tejiendo redes vecinales, que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, ¿no? Sobre ese trabajo comunitario, implicando a toda la sociedad, a todo el entorno de la persona mayor, facilitando su socialización, pero seguramente para que al final ocurra pues esa imagen que a lo mejor todo el mundo tiene en la cabeza de la persona voluntaria, que además acaba siendo amiga, por eso somos grandes amigos, que va a ver a la persona mayor, ya sea en su domicilio o en la residencia donde viva. Claro, detrás de todo eso hay un trabajo en diferentes frentes que hacemos en Grandes Amigos, que es un poco lo que decimos, ese enfoque 360. No nos podemos ceñir solamente a actuar sobre las consecuencias de la soledad, también hay que actuar sobre las causas, ¿no? Y entonces ahí estamos trabajando pues en detección, importantísimo todo el trabajo que se hace a diario coordinándonos en la derivación de casos de soledad con servicios sociales, con centros de salud, bueno, con un montón de profesionales del sector sociosanitario, pero incluso también con comercios, en fin, con los barrios, ¿no? Pero también a la hora de prevenir, de justamente tejer esos vínculos vecinales, recuperar esa relación vecinal, ¿no? De toda la vida. Y bueno, el propio abordaje a través de diferentes programas de acompañamiento, ya sea presencial, telefónico, y la socialización, ¿no? Sobre todo también teniendo muy en cuenta cuáles son las necesidades y las preferencias de cada persona. Esto también creo que es fundamental, ¿no? El saber qué necesita cada persona, no vale el café para todos, y también pues generando esos lazos en función tanto de intereses afines como de la proximidad. Y por supuesto también trabajando en la parte más de investigación, de medición de impacto, sobre la soledad no deseada y la sensibilización, ¿no? En torno a este tema, pero también en torno a otros temas que tienen mucho que ver, como son la discriminación por edad, lo que ahora se llama edadismo, los derechos de las personas mayores, pues, que están muy conectados al final con estas situaciones de rechazo social a la vejez, que es un poco lo que nos está pasando y que conduce a situaciones de aislamiento, soledad, en fin. Bueno, pues bajo ese paraguas un poco 360 intentamos implicar a toda la sociedad, actores públicos, privados, tejido asociativo, ciudadanía, para que al final todos construyamos esos ecosistemas comunitarios donde todos intentamos cuidarnos, sobre todo cuando llegamos a mayores. Muy bien, muchas gracias. Ya ahondaremos en alguno de los puntos que has marcado también. Rosa, bienvenida, compañera del CIAPAT. Cuéntanos un poco cómo es tu vínculo, tu experiencia con el tema de la soledad no deseada. Bueno, hola a todos, gracias por
venir y a los que están conectados por escucharnos. Yo llevo trabajando en el CEAPAD más de 30 años dentro del área de arquitectura y accesibilidad, y lo que nos llega a nosotros en este tiempo es que muchas veces las circunstancias de soledad están muy intrínsecamente unidas a las de no accesibilidad. Hay una de las problemáticas de no accesibilidad más común es la de movilidad, pero no es la única. O sea, también están los problemas de comunicación. Y dentro de las personas que tienen alguna discapacidad o algún problema pues, para desarrollar sus actividades de la vida diaria, pues hay... no podemos olvidarnos de las personas que son grandes dependientes, de los cuidadores de estas personas que también están vinculadas y que también sufren de soledad no deseada, de personas que se pusieron en contacto con nosotros que llevaban años sin poder abandonar sus hogares por problemas de accesibilidad física, gente que no tiene ninguna vinculación social, que no tiene esos lazos que te unen al espacio donde vives. Entonces, nosotros desde aquí siempre hemos intentado pues, mejorar las características tanto de los entornos como de las viviendas donde viven estas personas. Si analizamos un poco los datos, vemos que tenemos un patrimonio construido de viviendas muy antiguo. Hay una gran cantidad de edificios que no tienen mantenimiento, que no tienen las características necesarias para que las personas desarrollen su vida con normalidad. Y ya no solo es en las viviendas, sino también en el entorno inmediato. O sea, que vemos que está muy bien esa generación de lazos, el intentar que haya apoyo vecinal, pero hay que abrir la puerta a estas personas que tienen, digamos, más problemas pues, para poder integrarse y participar en el desarrollo de la vida diaria. Bien, bueno, con este panorama primero que tenemos... además desde distintas perspectivas y que al final pues la realidad se compone de eso, ¿no? de la suma de las distintas perspectivas. En vuestra opinión, porque hay una primera imagen, digamos que cuando hablamos de soledad no deseada, creo que cuando uno se ha acercado mínimamente al tema, la primera imagen que piensa es en las personas mayores, porque es un componente quizás pues con mayor incidencia o más frecuente, ya hablaremos luego de esto, pero ¿qué rango de edad, qué situación de vulnerabilidad de la población tiene riesgo de sufrir soledad no deseada? Porque no es solamente algo que afecta a las personas mayores, ¿no? Entonces, un poquito, bueno, pues esta es una pregunta abierta para que cada una y uno pues, participe un poco aportando lo que conoce y lo que ha visto. No sé si por las dudas, sí, porque no sé si el micro funciona. Bueno, hay algunos colectivos no quiero llamar colectivos, grupos de personas o personas con determinadas características, algunas las ha comentado antes Carmen, que hay un riesgo en particular, ¿no? Las que decía Rosa, pero tenemos que ver que detrás del término soledad hay muchos fenómenos diferentes. Ese es un punto fundamental, es complejo. Igual que cuando decimos la depresión no es una sola cosa. Cada uno lo vive de una manera y las causas que llevan a ese punto son infinitas, ¿no? Tan diferentes como las personas. Entonces, detrás del término de soledad puede haber desde un duelo mal resuelto, un problema de accesibilidad importante que hace que lleves 20 años sin salir de casa, un problema de falta de acceso a la vivienda, es decir, hay muchísimas. Pero lo que sí que es importante tener en cuenta es que afecta de facto a todas las edades, todas las capas sociales. Obviamente, con más recursos económicos, pues hay más posibilidad de tener acceso a ocio, acceso a otras actividades, acceso a un entorno laboral rico socialmente, etcétera. Pero está muy extendido. Sí que es importante identificar, y eso tiene que ver con investigación y con identificar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos posibles fenómenos diferentes para intervenir de manera certera, es
en estas personas, en este grupo de personas con las que vamos a actuar, cuál es la realidad que tienen detrás, porque eso es lo que nos va a permitir intervenir de manera certera, ¿no? Es decir, pues seguro que en este proyecto, en el proyecto Crece, la realidad de la soledad de las personas sin acceso a vivienda es radicalmente diferente de las personas mayores o personas o menores extutelados, etcétera, ¿no? Es decir, que hay como que hilar fino, hay que hilar muy fino, teniendo en cuenta que nos puede afectar a cualquiera. Y obviamente una cosa que no he comentado antes, pero que me parece interesante también, es que la soledad antes o después todos nos sentimos solos en algún momento de nuestra vida y es un sentimiento que es perfectamente normal. El problema es cuando esa soledad se prolonga en el tiempo, no sabemos salir de ahí, nos causa un dolor importante. Pero todos nos hemos cambiado de piso, de trabajo, nos ha dejado una pareja. Es decir, que hay periodos en la vida en las que uno o una se siente sola. Vamos, no sé si el 100% de las personas, ¿no? Pero que es una cosa normal, igual que sentirse triste, igual que sentirse alegre, igual que cualquier otra emoción. La cuestión es cuando eso se cronifica y entonces es cuando genera problemas, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier tipo de persona. Claro, no sí. sé si tú necesitas o no necesitas. No, y un poco por seguir la línea argumental que está planteando Sara y que en el proyecto compartimos y tenemos un poco como línea maestra. A mí me parece también muy importante, hablaba antes José Ángel de sensibilización. A mí un tema que me parece muy importante, sobre el que también hay que sensibilizar, por ejemplo, es o poner encima de la mesa o elevar la conciencia, como se dice ahora, y es que la soledad no deja de ser una emoción con la que casi todas las personas nos vamos a encontrar en un momento de nuestra vida por una u otra razón, ¿vale? Y probablemente muchas tendremos capacidades y habilidades para remontar, porque, bueno, pues porque es una cosa de la vida. Claro, el tema es cuando aquello ya, digamos, que o se extiende o se cronifica o no se dispone de las herramientas que hay. Sí que ya merece otro tipo de abordaje. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que tenemos también que ver la soledad como algo que puede ocurrir a casi cualquier persona y no por intentar atribuirla o depositarla más en un grupo de población que en otro, contribuir de una manera indirecta o incluso a veces inconsciente a estigmatizar la soledad no deseada, ¿no? Que eso me parece importante. Hombre, para nosotros, como vemos, claro, en el caso de nosotros, Cruz Roja trabaja con con personas en situación de dificultad social, con personas que ya tienen además pues otra falta de recursos, bien económicos, bien personales, bien sociales. Claro, ahí, ¿cómo planteamos nosotros la soledad? La estamos interpretando como un factor que viene a reforzar. O sea, cuando tú, digamos que estás más atrás en la línea de partida, en el acceso a determinadas cosas, incluso tus recursos personales, entendemos que la soledad puede venir a acentuar el peso de eso y nos parece fundamental. De hecho, el proyecto también estamos haciendo una investigación bastante amplia con los grupos, tanto con población general como con los grupos con los que estamos trabajando a nivel específico, precisamente para que nos ayude a saber más, a conocer más, ¿no? Porque en el caso de las personas en dificultad social, por ejemplo, pues el tema de las personas sin hogar pues introduce un grado de complejidad importante, mujeres víctimas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante eso, primero, naturalizar, si me permitís la palabra, y individualizar, porque es una cosa de personas. Es verdad que hay grupos donde hay más probabilidades, que en eso también es importante que lo tengamos en cuenta, por lo menos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, esto que estabas comentando del estigma, de la naturalización, yo creo que sí, que podemos y creo que deberíamos hablar de esa naturalización, de decir, vamos a ver, ¿a qué mundo nos enfrentamos o a dónde vamos, ¿no? Y a día de hoy, bueno, con dos datos muy sencillos del INE recientes, a día de hoy 1 de cada 5 españoles es mayor, digamos, tiene 65 años o más, y a la vuelta de la esquina, en 2050, vamos, hablo en primera persona, vamos a ser 1/3.
Y también en 2037, según las proyecciones del INE, 1 de cada 3 hogares en España van a estar habitados por una sola persona, van a ser hogares unipersonales. Simplemente es poco para dibujar el mundo cada vez más solitario, más envejecido, con más necesidades de cuidados que vamos a vivir. Y por eso creo que debemos hablar ya en primera persona, como esto de la soledad que le afecta a algunas... No, no, no. A mí me va a afectar, como decíais, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por algún momento de soledad, justamente porque pues a lo mejor un duelo más resuelto, una falta de proyecto de vida cuando te jubilas porque la sociedad parece que solo te valora cuando eres capaz de producir y estar en activo laboralmente, un montón de causas y por supuesto la accesibilidad, ¿no? Que es el tema que nos trae aquí. Por eso, ¿quién es susceptible de sufrir soledad no deseada? Pues es verdad, toda la población. Y de hecho, los últimos estudios, el último que ha publicado el Observatorio Estatal, evidencia que incluso es la población más joven la que manifiesta un mayor sentimiento de soledad, ¿no? Y otra cosa es que si se manifiesta más en jóvenes o en mayores, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver el tema del estigma que estamos hablando, claro, cómo se expresa, y luego los efectos o las consecuencias. Efectivamente, todos en algún momento de nuestra vida, jóvenes, mayores, vamos a poder sufrir soledad. Eso sí, los efectos, las consecuencias en nuestra vida no son iguales a los 30 que a los 80 años, ¿no? Y por eso que todo lo que referenciaba sobre la accesibilidad. Claro, en Grandes Amigos acompañamos a un amplio abanico de perfiles de personas mayores, de 65 años hasta más de 100. Pero es verdad que aunque sea cada vez más diverso ese abanico, pero hay un perfil que, digamos, predomina más y podría ser el de una mujer de 84 años, que vive sola en su propio hogar, con problemas de accesibilidad, con problemas de movilidad, un cuarto sin ascensor, por ejemplo, por ponerlo fácilmente, con una o varias enfermedades crónicas y sin redes de apoyo familiar o vecinal, ¿no? Porque también esto de que no, es que los mayores están solos porque la familia... No criminalicemos a familias que en muchos casos ni existen, porque... En ese alegato que hago de vamos a hablar en primera persona, yo creo que todos deberíamos decir, vale, ¿cómo va a ser mi vida de mayor? Pues según los índices de natalidad, que es muy baja en España, los nuevos modelos de familia, los nuevos modelos de población que se concentra cada vez en ciudades más grandes, más estiradas, donde los tiempos de desplazamiento para ir a ver a mi familiar, a mi ser querido, tengo que invertir casi 2 horas para ir a ver a mi madre o a mi abuelo, no. Al final, todo eso nos lleva un poco a lo que ya veníamos haciendo, ¿no? De intentar tejer esos vínculos en la cercanía, en la vecindad. Y por eso creo que, en vez de estigmatizar la soledad, seguramente el reto, creo que sería aprender a gestionar la soledad, de manera que haya momentos de soledad elegida que yo disfrute, ir al cine solo, sin que nadie además en la sociedad, o sea, esta sociedad que etiqueta tanto y estereotipa tanto, sin que nadie me diga, uy, un bicho raro, va al cine solo. Pero que también podamos gestionar o tener esas herramientas para gestionar la soledad no deseada, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando. Sí, bueno, a lo mejor un poco en relación a lo que decías, quizás el planteamiento que tiene ahora mismo o la estructura que tiene la configuración de la ciudad no ayuda mucho a esa generación de apoyos vecinales, porque tal y como tenemos planteadas sobre todo las grandes ciudades, en las que está todo muy zonificado, todos nos desplazamos a los puntos de trabajo que suelen estar concentrados en un terreno muy concreto, pues a lo mejor en el 17% del terreno, y son un 70% de población que nos dirigimos todos a la misma hora, vamos todos a trabajar, volvemos, o sea, realmente la vida vecinal se reduce a muy poco tiempo, porque yo no sé, en mi caso, por ejemplo, que me imagino que será el de muchos, yo en mi casa apenas estoy. O sea, yo estoy en mi casa para dormir y poco más. Entonces, el generar esos vínculos cercanos de apoyo pues es muy importante, pero para poderlos generar hay que cambiar un poco el cómo vivimos. O sea, es fundamental. Claro, es que, claro, de lo que estaba planteando Rosa también, claro, y que yo creo que también hay que sacar a poner encima de la mesa cuando uno habla de este tema. O sea, yo creo que, porque muchas veces también tendemos a focalizar, claro, la vivencia es individual, pero eso no significa que la causa venga solamente de la persona. O sea, aquí estamos hablando de un modo de sociedad y de un modelo de sociedad, por lo menos es nuestro punto de vista,
que son muchas cosas y que favorece o no favorece. O sea, pues desde lo que está planteando Rosa, o sea, el tema de o lo que planteaba José Ángel, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué manera estamos viviendo? O sea, porque muchas veces cuando hablamos de, ya lo hemos mencionado todos, ¿no? Hablamos de cosas que hasta hace no muchos años eran muy naturales. O sea, se daban, las relaciones entre vecinos eran de otra manera, pero las ciudades eran de otra manera. O sea, no ya porque se concentraron o no, es que el diseño urbanístico era otro. O sea, es que tú ahora vas por Madrid, no sé cómo será fuera de aquí, y encontrarte un banco en una plaza para sentarte, tú vas por la Puerta del Sol y parece una obviedad, pero eso invita a cualquier cosa menos. O sea, son lugares de tránsito. Y en los barrios pasa igual. O sea, quiero decir que yo creo que para mí también es interesante abrir mucho el foco, porque son muchas las cuestiones que están incidiendo, ¿no? Sí, antes de entrar justamente ahí en las causas y en acciones también. Igual me he adelantado, En relación, no, me das el pie perfectamente. Habéis comentado el tema de la naturalización de la soledad, de que la soledad bueno, pues forma parte de las emociones y cuando se transforma en un problema. Y creo que, bueno, que uno de los riesgos también que viene con esto es la banalización, ¿no? El creer que la soledad, como es algo que sentimos todos en un momento determinado, como es algo con lo que hay que lidiar, pues puede... ¿Por qué se está ocupando esta gente desde los poderes, las administraciones públicas, desde organizaciones como las vuestras o desde la actividad laboral? ¿Por qué la gente se está ocupando de la soledad no deseada? ¿Por qué es un problema la soledad no deseada? O sea, quiero decir, ¿qué supone? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué hemos visto que la soledad trae consecuencias? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cómo es el problema que conlleva? Pues, gracias. Pues es múltiple y tiene muchas consecuencias, muchas posibles consecuencias. Es un problema de salud pública, de hecho. Es decir, que tiene consecuencias, no son consecuencias directas, hay distintos mecanismos de afectación y eso, bueno, pues llevaría un tiempo, ¿no? Desde, por decirlo muy rápido, desde porque genera emociones negativas que a su vez tienen correlatos fisiológicos que hace que estés más expuesto a lo que decimos así, es que nos bajan las defensas, ¿vale? Por decirlo rápido, ¿vale? Por no meternos en cuestiones un poco más fisiológicas, pero esa es una que efectivamente tiene correlatos con mayor tasa de enfermedades de algunos tipos y además es que tiene otra vía clara que es cuando uno se siente solo. En general, y además se identifica más fundamentalmente con hombres no demasiado mayores que viven solos, hay mayores comportamientos de riesgo, se come peor, se hace menos ejercicio, se fuma más, se bebe más, porque en lugar de hacerte una comida un poco saludable, pues te tomas 2 cervezas y unas patatas fritas, porque te da pereza hacer otras cosas, ¿no? Entonces, hay por un lado la cuestión de las consecuencias sobre salud que genera directamente o indirectamente, ¿no? Hay mayor uso de medicamentos, se identifica acudir más veces a las consultas de atención primaria fundamentalmente, desde mayor absentismo, es decir, que hay muchas causas. De hecho, hace poco seguro que luego a lo largo de la mañana se comenta más, pero vamos, hay un estudio del coste de la soledad y si no recuerdo mal, me parece que se cuantificó en 14.000 millones, si no recuerdo mal, así como de memoria, ¿no? Es decir, que es importante. Si tú tienes a mucha gente que no está sintiéndose bien, que no está bueno, pues como en el momento más adaptativo de su vida, como para hacer sus labores familiares, sociales, laborales, estar físicamente bien, etcétera, pues eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces se puede entender claramente, se entiende de hecho nacional e internacionalmente como un problema de salud pública. Aparte, obviamente, del enorme sufrimiento que genera, ¿no? En el plano personal. Y ahora paso, pero no quería dejar la oportunidad, y perdonarme, ¿no?, de hacer un comentario con el interesante argumento que tenía, si me dejas, que venía antes, ¿no?, en relación al tipo de sociedades. Porque ahora cada vez más estamos relacionando, tenemos que ver el continuo, ¿no? Bueno, no es un continuo, pero como una dicotomía entre lo virtual y la proximidad. Cada vez nos relacionamos más en virtual. Antes, yo recuerdo cuando yo era pequeña,
que yo qué sé, pues era lo normal, nos cogían a mi hermano y a mí, nos decían, vamos a tomar café a casa de no sé quién, hoy comemos en casa de no sé cuántos, merendamos en casa de tal, ¿vale? Yo veo a la gente asintiendo, o sea que probablemente era una práctica de más gente. Eso ahora no es lo común, sales a cenar de vez en cuando, pero ¿cuántas veces a la semana quedamos con nuestros amigos, no con compañeros de trabajo, ¿no? Si pensamos, ¿hace cuánto que no veo a mi amiga del alma? Por ejemplo. Entonces, eso hace que si en un momento determinado dejamos de tener este vínculo laboral, ¿cuál es la red que tenemos, ¿no? Entonces, esa red es tremendamente frágil. Entonces, nos estamos relacionando cada vez más peso laboral y muy virtual, cuando realmente las relaciones de valor son de proximidad, igual que los cuidados, ¿no? Son de tomarte una cerveza, mirarte a la cara, mirarte a la cara o tomarte un café largo con alguien con quien realmente puedas compartir y puedas tener esa cercanía y esa significatividad, ¿no? Entonces, estamos construyendo un poco las cosas en otra dirección y yo creo que eso nos llama a una reflexión personal de cómo quiero hacer yo mis cosas, de tener cada uno nuestra reflexión sobre más allá de la competencia que tengamos laboralmente, de qué podemos mejorar o planificar o hacer en proyectos, sino cómo quiero yo plantearme mi propia vida, la vida de mis seres queridos, cómo me relaciono yo con mi gente, ¿no? Por lo que decía José Ángel antes, de cuánto tiempo dedico a mis familiares, a los más mayores y a los menos mayores. Sí, bueno, no, poco que añadir. Yo claro, yo creo que claro, decir, primero pero también en eso que planteaba Sara de cómo quiero yo, ¿no? Que a mí también me parece muy importante. También yo creo que parte de la labor de proyectos como en el que podemos participar José Ángel y yo, también parte de nuestro rol es un poco generar toma de conciencia, porque no siempre la persona con la que tú tienes enfrente, o que tienes al lado, mejor dicho, identifica, sobre todo en el caso de los jóvenes, ¿no? Porque las personas más jóvenes, porque claro, nosotros aún, por ejemplo, la gente, por lo menos de mi edad, pues tenemos una referencia que no quiero que esto se interprete en plan nostálgico, ¿no? Pero, porque no lo es. Pero sí que es verdad que hemos tenido otras vivencias. Hay muchas generaciones o personas mucho más jóvenes que digamos que eso no lo tienen. O sea, no tienen esa referencia. Entonces, están apostando sus relaciones a un tipo de relación que, como bien decía antes Sara, no siempre va a acabar siendo significativa. O a lo mejor habrá, no sé, en el futuro, que hablábamos antes, pues igual sí que esas relaciones a través virtuales acaban siendo igual de significativas que fueron nuestras relaciones presenciales o vivenciales, pero hoy por hoy no. Entonces yo creo que ahí también jugar el rol de decir, bueno, pues que a lo mejor lo que está ocurriendo aquí es una situación de soledad no deseada, que ni siquiera la persona lo ha vislumbrado, ¿no? Porque dices, pues, bueno, pues tal. Me parece que también es una labor que es importante que se haga, ¿no? En relación a esto que comentabas, que quizás ni la propia persona lo ha vislumbrado, ¿no? ¿Cómo detectáis quién está en una situación de soledad no deseada? ¿Cómo se sabe, cómo se puede conocer? Porque siendo una realidad que tiene este enfoque múltiple que afecta a diversidad de personas en diversidad de situaciones, que no por estar solo no me siento acompañado, ni por estar acompañado no me siento solo, digo, es algo pues más invisible, ¿no? Entonces, poco ¿cómo se trabaja en la detección de la soledad no deseada? Nosotros, por ejemplo, en Grandes Amigos, lo que decía, es importantísima esa red de detección, pues eso, servicios sociales, centros de salud, desde que, por ejemplo, la persona mayor, imagínate, va a su trabajadora social para solicitarle la teleasistencia o cualquier otro servicio, y si esa profesional, que cada vez más está más sensibilizada con el problema, detecta una situación, le sugiere, oye, a lo mejor te gustaría participar en algún programa de acompañamiento, de actividades en el barrio, tal, o es la propia persona, ¿no?, la que lo explica. Esa red es fundamental, ¿no? Entonces, sí que, y al hilo también de lo que preguntabas antes, de la envergadura que está tomando este problema, es verdad que cuando comenzamos hace 20 años en Grandes Amigos, pues de la soledad nos hablaba mucho, pero
a medida que se ha ido demostrando con evidencias científicas del coste que tiene en la salud y por tanto en costes económicos, pues creo que la sociedad en general se está poniendo las pilas, ¿no? Pero creo que también tiene otra derivada por la cual ya nos deberíamos movilizar, que es el tema de derechos, de dignidad, porque esa soledad al final te lleva también a no participar ni en las, ya no digo en las decisiones de tu entorno, de la sociedad, de tu comunidad de vecinos, o no, ni en las que te afectan a ti, de, oye, y yo cuando sea mayor y requiera cuidados, ¿quién va a decidir? ¿Yo o mi entorno si me tengo que ir a una residencia o voy a continuar en mi hogar? Eso es fundamental, ¿no? Entonces, esa red de detección y de toma de conciencia, como decías, ya no solo tiene que estar, sino incluso impulsarla desde las administraciones públicas. O sea, nosotros, por ejemplo, el otro día que organizamos una jornada, pues participó y vino desde Alicante una gestora de casos que es enfermera y especializada en temas de detección de soledad. Pero claro, es algo muy puntual. Creo que aquí todo el mundo, y en este caso las administraciones públicas, seguramente deberían potenciar mucho más estas redes de colaboración, pero no solo la administración pública, al final toda la sociedad. Por eso también insistía tanto en ese tejido vecinal. Nosotros, de hecho, hacemos ya desde hace tiempo proyectos de detección, de patearnos en los barrios, las calles, informando a los comercios, a las farmacias, para que al final siempre haya una sensibilidad en torno a la soledad, ¿no? Pero claro, el tema de cómo detectarlo tiene mucho que ver con lo que decíais del estigma social. Y por eso creo que es súper importante que ya desde jóvenes se hable de la soledad. Es decir, no banalizarlo, como bien decías, pero sí al menos saber que es algo con lo que vamos a estar. Entonces, igual que todo el mundo sabe que para una vida saludable pues tiene que ir a hacer ejercicio o cuidar la alimentación, bueno, pues como tercer consejo yo diría, socializa, mantente socialmente activo, porque la soledad no llega. O sea, no te avisa, oye, que voy llegando a tu vida. No. Claro, la gran mayoría de la gente, de personas mayores que atendemos, pues no saben gestionarlo, porque es algo que viene, pues como decías, porque por una pérdida de un ser querido, por problemas de accesibilidad, por un montón de causas, y de repente te ves que estás solo, que no tienes ni con quién charlar, ni con quién interactuar, y luego viene toda esa pescadilla que se muerde la cola de entre soledad, mala salud, ¿no? No sabes qué empieza antes, si la soledad o la mala salud, pero son dos problemas que se retroalimentan. Yo, totalmente de acuerdo con lo que dice José Ángel. Nosotros en CRECE el enfoque comunitario pasa por eso, ¿no? O sea, además todo el mundo decimos siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pues el pequeño comercio, o sea, no solamente, por supuesto, servicios sociales, centros de salud que te puedan identificar, o por lo menos que puedan decirle a alguna persona, oye, igual llama, ¿no? Y pásate. Y luego también muy importante teniéndolo, porque hay otra cosa que yo creo que también puede estar ocurriendo, no digo que siempre, ¿no? Sino que también es necesario que quien está detrás de o formamos parte de las organizaciones que estamos interviniendo, en nuestro caso con gente con dificultad, lo tenga en su propio radar profesional, que para eso todo el tema de la capacitación de la formación impulsada es fundamental, porque ocurre muchas veces que es que quien tiene delante a una persona, porque no se trata solamente de aplicar, entiéndeme, instrumentos, herramientas. Nosotros en Cruz Roja eso lo hacemos, y en un proyecto experimental además hay una herramienta específica de identificación y tal, validada académicamente, sino de que quien se ponga a hablar con esa persona lo tenga en su propio radar profesional, porque si no, difícilmente. Y luego, evidentemente, el tema de también eso, ¿no? En otros espacios, pues cuando tú imagínate, cualquier proyecto de Cruz Roja en cualquier sitio de España, que a lo mejor resulta que la excusa es, yo qué sé, pues la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia. Tú ahí tienes que ser también capaz de, ¿sabes?, de un poco decir, oye, puede estar pasando esto, ¿no? Y luego yo creo que también es importante que se abran puertas, o sea, puertas en el sentido, nosotros, por ejemplo, en Cruz Roja, ya al margen del proyecto, pusimos hace tiempo se llama Te Acompaña, que bueno, nosotros le llamamos multiservicio, porque somos así, nos gustan los palabras, pero en el fondo es un teléfono al que cualquier persona puede llamar y va a hablar con personas de todo tipo y condición sobre el tema de la soledad, ¿no?
Y es un recurso que por ejemplo, nos está sorprendiendo mucho. El nivel de llamadas que estamos teniendo, el nivel de... además de todo tipo, porque nosotros en un principio pues pensábamos que quizás sobre todo recibiríamos sobre todo llamadas de personas mayores. Y están llamando personas mayores, pero están llamando muchos otros grupos con los que igual no esperábamos que de repente llamaran a la Cruz Roja para hablar de este tema. Y antes de entrar en ver acciones y cosas que se pueden hacer desde distintos campos y de diverso tipo, desde la accesibilidad y desde la labor que realizáis también. Para terminar de caracterizar un poco la soledad no deseada, no sé, podéis responder quien queráis, no, Sara, a lo mejor, ¿tenemos suficiente información sobre resultados, estudios, cosas que se estén realizando? ¿Hay una información de calidad? ¿Se ha transitado ya lo suficiente como para contar con datos para poder diseñar acciones o estamos todavía en un momento de generación, ¿no? de todo este tipo de información? Gracias. Pues nos falta información. Tenemos mucha como para intervenir, es decir, yo creo que no es necesario hacer un diagnóstico permanente. No tenemos, yo creo, un estudio de prevalencia nacional, no lo tenemos, pero me parece que tampoco necesitamos tenerla súper caracterizada en todas las comunidades para saber que es un fenómeno importante y hay que intervenir. Lo que sí que tenemos una carencia muy grande de información es sobre resultados de evaluación. Es decir, cuáles son las intervenciones que son más eficaces y para qué colectivos, edades, situaciones, etcétera. Y entonces hagamos más de cuáles otras están haciendo y a lo mejor no son tan eficaces o se están solapando con otras intervenciones sociales y esas a lo mejor pues no hace falta invertir dinero público ni privado, dinero de ningún tipo, en esas acciones, ¿no? Yo creo que en este país en general tenemos una carencia importante, amplia de evaluación. Por fortuna ya se están evaluando cada vez más son las instituciones que ponen encima de la mesa una intervención acompañada de la evaluación de qué ha pasado, si ha sido eficaz, pero todavía nos queda mucha información. Y lo que también nos falta es ser capaces de agregar la información, de manera que cuando Grandes Amigos o Cruz Roja hace una intervención y es exitosa, otra organización, administración pública o privada o entidad del carácter que sea, pueda aprovecharse de ese conocimiento, ¿no? Y eso todavía nos queda un importante recorrido, ahí todavía nos queda. De acuerdo, o sea, hace falta información. Es verdad que ya empieza a haber datos, estadísticas sobre diagnóstico, esto es súper importante, y sobre intervención es verdad que todavía falta, porque es que al final la soledad es muy difícil de medir, porque no deja de ser, como decíais, un sentimiento subjetivo, que cada día cambia y en cada persona es diferente. Y además es que hay tantas soledades como personas, ¿no? Y no solo hay que medir preguntando, ¿usted cuántas relaciones significativas tiene, ¿no? Habrá que seguramente averiguar el contexto, la historia de vida, si por ejemplo vive en una vivienda accesible o no, su nivel de renta, un montón de factores que también al final interfieren en el fenómeno soledad. En Grandes Amigos, por ejemplo, desde hace unos años estamos ya haciendo esa medición de impacto para saber si lo que hacemos, los programas de acompañamiento afectivo y socialización funcionan, van en la buena dirección. Y de hecho recientemente presentamos ya algunos de estos resultados y bueno, nos confirman que creo que ese modelo participativo de generar vínculos afectivos frente a la soledad en esos entornos de proximidad, sobre todo también potenciando mucho la participación de la persona que es apoyada ante su soledad, pues da buenos resultados. Un 96% afirmaba que mejoraba su estado de ánimo, más de un 80% había reducido su sensación de soledad. Es decir, creo que se están haciendo cosas, pero hay que trabajar mucho más, porque además la soledad es eso, no es de medir hoy y ya está, la tienes que estar midiendo continuamente y teniendo en cuenta muchos factores, ¿no? Yo quería preguntaros, aprovechando que estáis aquí, realmente para detectar la soledad
tenéis que contactar con las personas. Entonces, que si tenéis alguna línea o algún proyecto en el cual busquéis a esas personas que normalmente no participan, a las personas que, pues eso, son personas que son muy activas tecnológicamente, que están muy aisladas por motivos de accesibilidad o por motivos, por muchos motivos. Si tenéis alguna línea en la que intentáis rescatar, digamos, o por lo menos contactar para saber si están sufriendo también de esa soledad no deseada. Sí, sí, o sea, quiero decir, de hecho, por ejemplo, nosotros el proyecto estamos en 53 localidades, ¿vale? Que van desde municipios chiquititos del Pirineo de Huesca hasta Alcorcón, porque te hagas una idea. Entonces, ahí lo que tenemos, hay una labor, una figura profesional que es fundamental, ya sea figura, puede ser voluntaria o asalariada, que es el dinamizador comunitario, que es la persona que tiene que estar en la calle. O sea, tiene que estar en la calle, cosa que no siempre se le pone fácil, ¿sabes? Porque cuando a ti igual no te ven sentada en tu silla, tu jefe dice, ¿y esta dónde está? ¿No? Eso también ocurre. Entonces, es verdad que esa figura que es la que realmente identifica, teje, o sea, está, digamos, tiene unos radares y aparte que tiene, que decir, pues ya unos contactos para intentar identificar a personas. Es verdad que la identificación muchas veces tiene que ser indirecta. O sea, quiero decir, tú no puedes llegar, imagínate, me lo estoy inventando, a una asociación juvenil o al centro juvenil del pueblo y decir, no, pues mirar que tenemos esta historia sobre soledad no deseada, tal, claro, la gente te mira y te dice, pues yo no me siento solo, ¿no? O sea, que sí, que la identificación también tiene que pasar muchas veces de una manera indirecta, porque si no, es decir, la persona no te va a responder, dice, a mí eso no me hace falta. O sea, porque en una persona mayor, que tampoco, o sea, que también lo hacemos, creo que es importante, la identificación directa todavía puede verse un poquito más cercano al tema por las razones que sean, pero hay personas, o por ejemplo, imagínate, pues las personas sin hogar. Tú a las personas sin hogar, aunque tu objetivo sea el de soledad no deseada, tienes que buscarte otros caminos, otros cauces para poder, de alguna manera, llegar a trabajar con ellas. Pero para mí ahí la figura porque además estamos hablando de barrios, o sea, quiero decir, de intervenir en barrios, de la importancia del entorno cercano. Para mí ahí tiene que haber esa figura que vaya donde está la gente y sepa también un poco identificar esos casos. Y en ese sentido, esa colaboración, igual importantísima lo que decíamos, con los profesionales públicos. Al final, mucha gente mayor de la que habláis, que efectivamente, bueno, mayor o con otras situaciones de dependencia, es que es verdad, puede tirarse semanas, meses o incluso años sin salir de su casa y la única vez que sale de su domicilio es para ir al centro de salud, a una especialidad médica o a una trabajadora social, es decir, una red de profesionales que es súper importante que estemos coordinados. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid, o sea, colaboramos mano a mano con el Ayuntamiento, no solo en la derivación, sino dentro de la estrategia que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Tiene 4 patas y una es la de detección. Bueno, Grandes Amigos es la que ejecuta esa pata de detección a través de la sensibilización en los barrios, en las vecindades, pero sobre todo también incluso a la hora de acordar con el ayuntamiento unas escalas, unas preguntas, a la hora de detectar, de hacer esas preguntas, de que luego la información, los datos sean útiles y sirvan, ¿no?, para detectar y abordar esos casos. Nosotros hemos hecho un convenio que totalmente en esta dirección con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, porque las farmacias, las oficinas de farmacia tienen un tejido territorial increíble y entonces en aquel sitio donde no hay un comercio sí hay una farmacia muchas veces, ¿no? Y además los y las farmacéuticas nos llevan viendo
30 años, 60 años, se conocen tu vida, la de tus hijos, tus padres, tu abuela, la tía, no sé qué. De manera que si hay situaciones de riesgo, de viudedad, de cronicidad de enfermedades y dificultad de accesibilidad, esta persona ya no viene a la calle, ya no viene. Pero lo último probablemente es bajar a la farmacia o pedirle a la farmacéutica que te suba los medicamentos. Entonces, esa es una red fundamental y hemos hecho un convenio con ellos para, de hecho, una de las cosas que se han hecho es el curso, antes lo estábamos comentando, el IMSERSO hizo un curso lunes, martes, miércoles, que en algún momento estará en la página de YouTube, van a estar los vídeos, precisamente sobre prevención y detección temprana, porque nos parece, y vamos a hacer más acciones, porque nos parece que eso, el comercio de proximidad, nosotros son las farmacias, pero puede ser igual esa pequeña tienda, ¿no?, que está, o ese otro tipo de asociación, que es la gente que está en los pueblos, que ve a la gente y de repente hay una persona que ya no la ve. Entonces, o que viene por los medicamentos y le puede pasar esa información. No va a ser a lo mejor el farmacéutico o la farmacéutica quien le pase la escala, pero sí, si en la farmacia hay un punto para proporcionar información, o bien informar a servicios sociales de, oye, dale una llamada a esta persona que puede estar en riesgo, o pasar la información a la persona para que se ponga en contacto. Es decir, hacer un poco de enlace, ¿no? Me parece que yo creo que puede ser muy interesante eso. Yo creo que las farmacias están en el punto de mira de todo. Sí, la verdad es que con todo lo que habéis contado, un poco recopilando, que es información, formación, cercanía, ¿no?, el ámbito local, la vecindad, ¿qué acciones, qué pautas, qué cosas hacéis para tratar de prevenir o paliar la soledad no deseada? Y aquí me gustaría un poquito, bueno, pues Carmen, que hablaras del espacio Crece con el CREDEI, que es un poquito, y bueno, Rosa, los temas que tienen que ver con cómo incide la accesibilidad. Así que bueno, cada uno un poquito desde su para no estar tampoco interrumpiendo, sino que bueno, que fluya un poquito la conversación entre vosotros. Perfecto. Bueno, en el marco global del proyecto, pues tenemos hay una intervención directa con personas, tanto a nivel individual, grupal, como con la comunidad. Por ejemplo, hay una demanda explícita de muchas personas que en realidad lo que quieren es que tú le proporciones espacios de relación con otras personas, o sea, generación de vínculos, o sea, y además es que creo que es muy importante y era una cosa que quiero ponerla encima de la mesa, y ahora mismo me voy a la pregunta más en concreto, porque no era una cosa que tuviéramos prevista inicialmente en el proyecto. O sea, pensábamos, o sea, es verdad que tenemos identificadas acciones que pasan por la información, por el desarrollo personal, por el reforzar habilidades, por generar espacios de participación, pero ahí nos hemos sorprendido de cómo, sobre todo con personas mayores y con mujeres, hay una demanda de decir, es que yo quiero algo que me haga pasar el rato con gente hablando de lo que sea, de lo que os podáis imaginar. Y ahora, pasando ya a la experiencia concreta que tenemos conjunta con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas Mayores en Situación de Dependencia, CREDEI, es un centro del IMSERSO que está en León. En su momento firmamos un convenio de actuación que está previsto que finalice hasta en diciembre de 2024. Y hemos generado una iniciativa que hemos llamado CREDEI Espacio Crece, un poco vinculando las dos líneas de actuación. Y ahí es una experiencia piloto en lo que estamos trabajando es en tres líneas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con tecnología, con respuestas tecnológicas, dispositivos tecnológicos para el abordaje de la soledad no deseada, pero también en general para la mejora de la calidad de vida, temas de autonomía, temas de salud en general, sensibilización en torno a la soledad no deseada y luego trabajo comunitario. En la práctica esto se traduce, hemos generado físicamente dos espacios. Uno de ellos es una exposición interactiva sobre soledad no deseada, que lo que hemos pretendido es, de una manera, por supuesto, no dramática,
pero sí que facilitar que las personas que acudan a la exposición, es una exposición chiquitita porque está en un espacio, bueno, pues en una sala, en una dependencia del centro, máximo de 8 personas o de 5 si tienen necesitan algún tipo de asistencia. Bueno, pues hemos combinado la información con el intentar vivir en los zapatos de diferentes personas que en un momento de su vida sienten soledad no deseada, a través de unas piezas cinematográficas muy cortitas que ves en un espacio inmersivo, tú solo, bueno, que realmente además diferentes perfiles, pero sin intentar estigmatizar, que también nos parecía muy importante. Y luego, bueno, pues también igual accediendo a información proporcionada por personas expertas, tú puedes acceder a cuestiones muy cortitas sobre temas concretos que te interesan en relación con la soledad no deseado, tanto desde el punto de vista social como el individual, antropológico, etcétera. Un juego interactivo donde te ayuda también a ponerte en la piel de una persona que puede sentir o no situación soledad no deseada. Un poco lo que nos interesa, que es lo que interesa a toda la línea de sensibilización del programa, queremos poner mucho en valor las microacciones que cada persona puede hacer. En coherencia con todo lo que se está hablando aquí, lo que yo puedo hacer en mi vida cotidiana con mi vecino o mi vecina o con quien me encuentre es muy importante para que los vínculos no se acaben diluyendo, ¿no? Eso sería, digamos, una de las grandes patas, el tema de la sensibilización, que se complementa con otro tipo de acciones. Tenemos lo que llamamos Orientatec Lab, que es también una zona expositiva interactiva donde tú puedes probar tecnología que puede ser útil, desde aplicaciones o dispositivos en función de diferentes factores de vulnerabilidad, y además estamos realizando sesiones de validación de esa tecnología con usuarias. La mayoría con personas mayores, porque es el público natural del centro en este caso, y luego estamos generando trabajo con la comunidad. Hemos empezado con jornadas técnicas sobre soledad no deseada, ahora estamos preparando otras. Bueno, a grandes rasgos esa es un poco la experiencia. Pues nada, desde la accesibilidad. Desde el área pues estamos trabajando en pro del desarrollo de nuevas tipologías de vivienda, con la idea de erradicar un poco los problemas que se producen en las viviendas tradicionales, ir a viviendas que sean más flexibles o incluso a otra concepción de la vivienda, como las viviendas, pues no sé si habréis oído hablar, me imagino que sí, del cohousing, en las cuales lo que se hace es intentar implicar al propio usuario en el desarrollo y en el diseño de la propia zona habitacional, de los servicios que se requieren, un poco dando cabida también pues a todo tipo de personas, intentando también que participen esas personas que normalmente no suelen participar y que son quizás las que más tienen que aportar, porque son las que más necesidades tienen, tanto de apoyo como del diseño arquitectónico. Y eso dentro de lo que es la vivienda. Pero claro, si tú a una persona no quieres desvincularla de sus lazos sociales que tiene generados en su espacio donde habita, pues la implementación de estos nuevos modelos de vivienda pues es difícil, porque no hay en tu barrio, pues a lo mejor no hay un espacio donde llevar a cabo este tipo de intervenciones. Entonces, pues hay que trabajar mucho también sobre el patrimonio construido, toda esa línea de apoyos que se están dando por parte de las comunidades autónomas, pues para la implantación de ascensores, modificación de las características de habitabilidad de las viviendas. Entonces, ahí pues nosotros intentamos pues colaborar dentro de lo que se puede. Hemos visto que hay una gran diferencia en cuanto a las características de las viviendas y de los entornos
dependiendo de si estás en una gran ciudad o estás en un entorno rural, la inaccesibilidad del entorno rural, sobre todo de la zona más urbana, lo que es el pueblo, y eso es increíble. O sea, hay una diferencia abismal. Hay un 98% de personas que viven en pueblos que no pueden salir a la calle porque es completamente hostil para ellos, con lo cual generar ahí los apoyos vecinales es más sencillo porque son más pequeños y la población se conoce, pero es mucho más difícil que las personas tengan facilidad para poder participar en esa vida de vecindad. Entonces ahí estamos un poco. El Imserso está llevando el proyecto de ciudades amigables con las personas mayores. Es el organismo afiliado y es el que se encarga de coordinar y de impulsar la red. Y entre todas las acciones que se tienen en consideración dentro del proyecto, que se fundamenta en la participación fundamental de las personas mayores, que ponen sobre la mesa cuáles son sus problemas en relación pues, a la vivienda, a la sanidad, a los espacios al aire libre, a la ciudad. Pues eso pone muy de manifiesto todos esos problemas que llevamos nosotros muchos años intentando poner sobre la mesa para que se tomen acciones y medidas. Un poco. Una nueva dimensión también la accesibilidad desde el punto de vista de paliar los efectos o de acciones a llevar a cabo para combatir la soledad no deseada. La soledad, entre otras cosas, lo que hay que es fomentar la participación, tanto hacia adentro como hacia afuera de las personas. Si no tienen posibilidad de participar porque es el ambiente hostil o no hay posibilidad física ya no de moverse, sino de comunicarse o de poder poner sobre la mesa precisamente esos problemas que tienen, pues ahí también se vuelve contra ellos y se genera esa soledad que muchas veces pues no es deseada. José Ángel, yo creo que has comentado varias cosas que hacéis desde vuestra fundación. No sé si querías apuntar algo más así en cuanto a acciones concretas o cosas como se están comentando en este momento. Bueno, por rescatarlo, es verdad que se ha comentado algo sobre lo digital, las nuevas tecnologías. Ahí también estamos trabajando un proyecto que se llama Kilómetro Cero Digital, porque al final es verdad que la soledad creo que se arregla sobre todo o se puede reducir con esa relación de carne y hueso, ¿no? De presencial. Pero es verdad que las nuevas tecnologías son un aliado. No sé si van a llegar a sustituir a la relación de carne y hueso, pero pueden ser una ayuda, ¿no? Y entonces ahí estamos así. Vamos a ver un poquito. Por eso. Realidades, entonces, así que no hagas spoiler, vamos a ver un poco qué es lo que Pero bueno, comentan. estamos capacitando tanto al voluntariado como luego a las propias personas mayores, incluso yendo a las casas de las personas mayores si hay problemas de accesibilidad, ¿no? Para justamente resolver un problema también de accesibilidad, en este caso digital. Y la verdad es que está dando muy buen resultado, pero sobre todo me quedaría con la experiencia del propio modelo de voluntariado de Grandes Amigos, ¿no? Donde son las propias personas que participan, mayores y voluntarias, además de igual a igual, sin paternalismos, intentamos justamente construir relaciones de igualdad, donde al final son ellas las que deciden qué hacer cuando quedan, no solo la mayor con su voluntaria, sino en grupo, en el barrio, en la vecindad. Son ellas las que deciden, porque creo que va por ahí lo de la participación que tú decías, ¿no? Y al final ves cómo esas situaciones de soledad, que incluso van mejorando su estado de ánimo, su salud, la propia persona mayor que venimos, digamos, a apoyar o a ayudar, es la que luego resulta que apoya a otras mayores porque digamos que vemos un empoderamiento, una mejora de la autoestima. Y ese modelo participativo de comunidad, yo creo que el máximo exponente, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es en Pasaya, en Guipúzcoa. Allí, bueno, somos Adinkide, en vez de Grandes Amigos, la marca, digamos, es Adinkide, pero es muy significativo, por ejemplo, lo avanzado que está este modelo de ecosistemas comunitarios, ¿no? Donde estamos colaborando Diputación de Guipúzcoa, Ayuntamiento, asociaciones, fundaciones, Urcoa, Adinkide, en fin, todos los recursos públicos, privados, ciudadanía,
para generar esas redes. Creo que, aunque cuesta, y efectivamente cuesta mucho y es un proceso de largo plazo, pero viendo al mundo solitario envejecido al que vamos, creo que es la respuesta, el tejer esos vínculos desde la cercanía. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En esos pequeños ecosistemas comunitarios donde todos nos cuidemos unos a otros. Dar tú de acciones, herramientas, cosas que observes un poco para hacer frente, ¿no?, a la soledad no deseada. Gracias. Bueno, pues desde las competencias del IMSERSO que tiene, bueno, ya lo he comentado antes, pero yo creo que la intervención y así hacemos el planteamiento en el propio marco estratégico y el plan operativo que antes mencionaba, y ahora comentaré algunas de las acciones. Yo creo que el punto es desde la intervención individual, como se está diciendo, hasta la prevención, y desde lo más individual hasta lo más social, ¿no? Entonces, ahí caben muchísimas acciones. Algunas de las cosas que el IMSERSO está haciendo ya se han mencionado. Antes decía el curso, el programa, el proyecto Crece con Cruz Roja. Algunas otras cosas dentro del propio programa de la Red de Ciudades Amigables hemos hecho un estudio, tenemos ya el informe no publicado, estamos dando las últimas revisiones, pero estará en breve. Un estudio sobre los diagnósticos y los planes que han hecho las ciudades amigables, pero metíamos una variable que nos analizaran de qué manera se contempla la soledad no deseada, tanto en los diagnósticos como en lo que opinan las personas, como en los planes de las comunidades y ciudades, ¿no? Y entonces es interesante que también se menciona y se incorpora poco, debo decir. A pesar de que una de las cosas que llaman la atención, y era exactamente como lo que decías ahora, una de las demandas más frecuentes que hacen las personas mayores, en este caso, a sus municipalidades, a sus ayuntamientos, es más actividades y actividades significativas. Es decir, deja de ponerme macramé o este tipo de actividades, como hay actividades para las personas mayores. O sea, es actividades de adultos y ahora a partir de X, 65, pues ya estás en el de personas mayores, que son como más sencillas, más fáciles, menos, qué sé yo. Entonces, menos arriesgadas. Si es que a mí me interesa otra cosa, porque toda la vida me ha interesado otra cosa. Entonces, no por tener 66 o 86, de repente me va a interesar el macramé si no me ha interesado nunca. Que a lo mejor llevo 40 años haciendo macramé y también me interesa. Pero, en fin, ¿no? Es decir, que yo creo que esa es una de las cosas, el tema de las actividades. Otro de los estudios que estamos haciendo y que yo creo que nos entregan el informe en noviembre y que también se mencionaba antes en relación con el estigma, es un estudio de medios, de cómo los medios de comunicación están tratando la soledad. Con qué otros términos, vocablos, conceptos, representaciones sociales se está asociando, ¿no? Porque eso nos va a servir para luego trabajar en esa sensibilización, conceptualización a nivel más social, a lo mejor de campañas o cosas así, ¿no? Y otro estudio también muy interesante, que también tenemos los primeros resultados y que entiendo que en breve se publicará, y lo vinculamos a los viajes del IMSERSO, es cómo los viajes que se están moviendo 900 y pico mil personas todos los años, de qué medida, o sea, en qué manera, cuál es el impacto de esos viajes para generar relaciones sociales, ¿no? Parece que los viajes del IMSERSO es como que están ahí, que a veces dan, bueno, pues tienen una concepción un poco, a veces, antigua, si me lo permitís, ¿vale? Porque llevan, no sé, décadas, ¿vale? Pero muchas veces no somos capaces de apreciar cuál es el valor que tienen a fecha de hoy. Y el valor que tienen para generar relaciones sociales estables en las personas mayores que de otra manera probablemente no podrían viajar, desde luego no podrían viajar a esos precios o no podrían encontrarse con personas con sus mismas características, es importante. Un 20%, si no recuerdo mal, de las personas que habían viajado en los siguientes meses habían mantenido esas relaciones sociales, la sensación de soledad había desaparecido totalmente durante ese tiempo, es decir que tenemos el estudio Arroja dato muy interesante, queremos de hecho hacer otro con una muestra mayor, pero yo creo que ese es un valor importante, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido de generar actividades y actividades significativas. Bueno, os advertí que el tiempo no nos iba a alcanzar, que este es un tema tan diverso y con tantos prismas, tanto para analizar y para ver, y
y tanto para comentar también sobre las acciones que estáis llevando a cabo, que nosotros seguiremos en la pausa que vamos a hacer ahora, pero antes de desconectarnos de la gente que nos sigue en línea, bueno, si queréis cada uno tomaros un minuto, 2 más no, pero para comentar algo, alguna reflexión, alguna idea, algún deseo, algo que os haya quedado en el tintero. A ver, Rosa. Pues yo quería poner de manifiesto que yo creo que lo tenemos todos clarísimos, que los temas de accesibilidad, junto con la utilización de tecnologías y productos de apoyo, puede abrir la puerta a la participación de muchas personas que ahora mismo pues no están participando y no están o ya están sufriendo esa soledad no deseada. Que las intervenciones se pueden plantear tanto dentro de la vivienda como en el urbanismo, que ya hay algunas iniciativas muy interesantes, como puede ser la ciudad 15 minutos, que habréis oído hablar de ella, que ha habido por ahí un tumulto de bulos en contra, y que es una idea, pues la verdad es que es muy interesante porque quiere generar microcentros dentro de las propias ciudades en las cuales las personas puedan tener todos los elementos esenciales a tan solo 15 minutos andando o en bicicleta, de tal manera que tú puedas trabajar, vivir, abastecerte, tener la sanidad, la cultura, el ocio en un entorno próximo, con lo cual generas muchos esos vínculos que realmente pues, te abren a la participación y a la pertenencia a un lugar y que puede ser pues, una cura, digamos, contra la soledad. Es difícil, es un paradigma muy difícil de implementar, pero poquito a poco se puede ir avanzando en el tema. Totalmente, me sumo a ese reto de los barrios, sociedades de 5 minutos, que es un poco a lo que apuntábamos, ¿no? De los ecosistemas comunitarios, apoyos, cuidados, porque es a lo que nos encaminamos. Y yo creo que es un poco el mensaje que a lo mejor me gustaría transmitir, que todos desde jóvenes ya nos eduquemos o nos concienciemos de no solo pensar en el aquí, ahora, el presente, sino que yo algún día voy a querer ser mayor y vivir bien y con calidad de vida y con dignidad, ¿no? Entonces, ¿a mí cómo me gustaría envejecer? Seguramente si nos hacemos esa pregunta, no nos gustaría cómo están envejeciendo las personas mayores de la actualidad, ¿no? Pues vamos a actuar, vamos a ponernos las pilas, a acercarnos a nuestra propia vejez. Justamente el voluntariado, el acompañamiento, ya sea con organizaciones como las nuestras o simplemente relacionándote con tus vecinos mayores, creo que es una magnífica forma de ya no solo hacer que esas personas mayores se sientan más incluidas y participativas, sino acercarte tú a tu propia soledad, a la que vas a vivir en algún momento, aprender a gestionarla y aprender también o acercarte a tu propia vejez, que es algo fundamental, ¿no? El pensar ya no solo en la parte de relaciones sociales, sino, por ejemplo, voy a planificar cómo va a ser mi casa. Algún día es posible que necesite cuidados, apoyos, hay barreras arquitectónicas, ¿con qué recursos cuento? Bueno, pues ya desde joven pensar en esa, o tener esa mirada de largo plazo es fundamental. Sí, yo por mi parte me gustaría dejar 2 ideas cortitas encima de la mesa. Una tiene que ver con lo que os comentaba, porque además me parece que quiero decir que es importante el tema y que tiene que ver también con lo que hablaba Sara al principio, de quiero decidir cómo quiero pensar en cómo quiero que sean mis relaciones, ¿no? Un poco no dejarnos llevar por la corriente, pues un poco también en esa línea pensar que las pequeñas acciones en relación a la soledad no deseada pueden tener un peso, pueden tener impacto, pueden tener una significación, ¿vale? O sea, que luego, por supuesto, hay que hacer otras muchas más cosas, pero yo creo que es una pequeña, no quiero llamarle contribución, pero si cada uno y cada una empezamos también un poco a darnos cuenta de eso y a interiorizarlo, me parece que sería una buena cosa. Y luego 2 es realmente la importancia, que lo hemos comentado, de lo local y de la cooperación a todos los niveles, que yo creo que muchas veces, o sea, tanto público, privado, o sea, desde la horizontalidad, me parece que es fundamental por la importancia precisamente que tiene lo local y que tiene los entornos inclusivos, como nos gusta decir ahora, o que en el fondo es, bueno, pues cuidar un poco de quien estamos viviendo más cerca, ¿no? Eso lleva más trabajo, porque muchas veces cada uno está acostumbrado a su rol y también a su zona de confort, pero yo creo que es fundamental cuando hablamos de soledad no deseada.
Bueno, hacer la reflexión, la última está muy bien porque muchas cosas ya las han dicho. Yo haré solamente un comentario en relación a los derechos y la discriminación, y en este caso me vais a permitir que me quede con las personas mayores en situación de dependencia, que es bueno, nuestro negocio, ¿no? Yo creo que el punto fundamental es que si hoy yo tengo todos mis derechos como ciudadana, cuando tenga 67 no quiero que me los den, lo que quiero es que no me los quiten. Es decir, que las personas mayores en situación de dependencia, en situación de discapacidad, tienen todos los derechos que tengo yo, tú, cualquiera de nosotros. Lo que hay que hacer es construir sociedades, entornos más cercanos, más lejanos, desde las instituciones o desde lo local, de manera que no se desprovea, que no se quiten los derechos a las personas por ser más mayores, por tener un problema de movilidad, por tener un problema de el tipo que sea, ¿no?, de dependencia. Entonces, yo creo que si hacemos este tipo de sociedades más inclusivas, con independencia de la edad que tengamos o las capacidades que tengamos o dejamos de tener, dejamos de segregar, y entonces me parece que ahí también se favorecen los espacios de participación, ¿no? Y se favorece que las cosas que hacen las personas mayores, situación de dependencia, discapacidad o las circunstancias que tengamos cada uno de nosotros, se valoren en igualdad de condiciones que las del resto, que es lo suyo. O sea, lo que no debe ser es lo contrario, ¿no? De manera que se mantengan los derechos de todas las personas, porque eso también generará más participación y otro tipo de sociedades más inclusivas. Gracias. Bueno, ya para cerrar, yo creo que, bueno, que es algo que hemos visto también a lo largo de la semana, ¿no?, el tema de los derechos. Hemos estado hablando de ellos en todas las jornadas. Al final, la toma de conciencia permanente, ¿no?, porque tanto para los propios afectados por una situación de la que muchas veces, y como se ha nombrado en este caso, también puede ocurrir y ocurre con frecuencia, no son conscientes de esa propia situación en la que están inmersos, como para la sociedad, como para los interlocutores, los actores, todos tenemos que trabajar en esa formación, información, en el intercambio de conocimiento y, en definitiva, en esa toma de conciencia para que esos derechos se ejerzan y sean respetados, ¿no?, que se puedan ejercer por unos y respetados por los demás. Bueno, hasta aquí ha llegado esta mesa. Nos vemos en 25 minutos para hablar de cómo las tecnologías impactan en la soledad no deseada. Muchas gracias.